Hola, mis amigos queridos. Feliz día, feliz viernes 11 de abril de este mes que corre rápido, de una semana que se ha ido o se está yendo ya en un abrir y cerrar de ojos, pero que ha sido una semana de bendición, ¿ok? Claro está, tal vez estoy hablando para alguien que cree y siente que no ha sido una semana de bendición, que probablemente ha sido la peor semana de tu vida, una semana trágica. Pero aún así, créeme que ha sido una semana en la que Dios no ha dejado de estar allí presente. Aún en medio de esas circunstancias difíciles donde pudiera parecer o te pudiera parecer que Él no estuvo, que Él estuvo ausente. Pienso en personas que pues durante esta semana sufrieron alguna pérdida. Pienso en tantos hogares que cada día se enlutan, ¿no? A nivel mundial, tanto sufrimiento, tanta desgracia. Puntualmente, por ejemplo, me refiero a la tragedia que vive el país de Dominicana, su gente y tantos hogares incluso de otras nacionalidades frente a esta tragedia que ocurrió pues hace unos días atrás, donde van casi 250 muertos, muchos heridos, tantos hogares desconsolados, hogares donde perdieron a varios seres queridos, madres que se quedaron quizás sin hijos porque perdieron a 2, 3 hijos que estaban en este lugar o más. En fin, ha sido algo que por lo menos en el mundo latinoamericano nos ha consternado, ¿no? A muchos. Pero más allá de eso, y he orado por eso a Dios para que Dios le dé consuelo a toda esta gente. Evidentemente, pienso en los momentos cuando la muerte ha llegado a mi vida, porque hemos experimentado mucho dolor también con esto. Y pienso en los momentos que probablemente llegarán, no sé cuándo. Porque mientras estemos en este mundo, no vamos a dejar de sufrir, pero qué distinto es cuando sufrimos sabiendo el porqué del sufrimiento. Qué distinto es cuando sufrimos, pero con esperanza, sabiendo que ese sufrimiento no es ni será para siempre, que ya hay una victoria ganada, que ya hay un futuro eterno y feliz asegurado. Y eso crea una gran diferencia en cómo nosotros enfrentamos el día a día. Entonces, bueno, en mi caso sí fue una semana de bendición. Pero en el caso de todo aquel que ha sufrido, allí ha estado Dios también, bendiciéndoles, consolándoles, proveyéndoles. Y bueno, quiero entonces hoy compartir contigo lo que es el resumen de esta lección que pudimos estudiar durante la semana, pero que hoy concluye con este resumen. La lección se tituló pues el Génesis como el fundamento de la interpretación profética. Durante esta semana pudimos explorar un poco acerca del libro de Génesis, que como tú sabes significa origen, principio. Y pudimos entonces destacar algo tan importante como es el hecho de que el Génesis no es solo un relato del origen de las cosas, sino que también es el fundamento esencial para nosotros entender las profecías bíblicas. El libro de Génesis nos ha mostrado cómo comenzó el gran conflicto, cómo se introdujo el pecado, cómo fue revelado el carácter de Dios y del enemigo, y cómo Dios desde el principio estableció promesas, garantía de victoria que luego se han ido desarrollando y cumpliendo a lo largo de toda la Escritura. Conocer nuestros orígenes es importante.
conocer de dónde venimos, hacia dónde vamos, a quién pertenecemos y a quién le debemos rendir obediencia, honor y gloria es importante. El Génesis no es un mito como algunos lo creen, es una historia sagrada. Y eso es lo que marca la diferencia entre el cristianismo y muchas corrientes o religiones que existen en el mundo, pues cuyas creencias se basan en ideas o mitos o leyendas inverificables, ¿no? Pero, en cambio, en nuestra fe cristiana está el ancla de la verificación de hechos reales, históricos, concretos. Podemos creer y hay evidencias que nos llevan a tener seguridad de que claro que hubo un diseñador, claro que hubo el autor y creador de todas las cosas. Se puede corroborar de que existió el cataclismo llamado diluvio. Podemos verificar la elección de Israel, la encarnación de Cristo, su muerte y su resurrección. Entonces, al recorrer miles de años de historia bíblica, nosotros allí entonces vemos una constante. Y esto es esperanzador. ¿Cuál es la constante? Que Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo dice Hebreos 13:8. Su carácter es inmutable, justo, santo, amoroso, verdadero, soberano. Sin embargo, eso no significa que Dios pues no se adapte, ¿no? Y ojo con esto que voy a decir. Que Dios actúe de la misma manera no significa eso. Que siempre utilice los mismos métodos. Pues a lo largo de la Escritura vemos que Dios se adapta al lenguaje, a la cultura o al contexto humano, pero sin alterar su esencia. Es una lección también para nosotros, como iglesia y como padres, como líderes, como individuos. No nos podemos quedar anclados a métodos antiguos y tradiciones humanas, donde las cosas hay que seguir haciéndolas de por vida de esa determinada manera. Pues vivimos en un mundo cambiante que exige nuevas formas de comunicar el evangelio. Pero esa adaptación no significa ceder a los principios. Exige para saber qué hacer y qué no hacer discernimiento, ya que hay principios eternos, inalienables, que no pueden ser negociados. Pero si hay aspectos de formas que se pueden y que se hace necesario involucrar o adaptar a nuestra forma de hacer las cosas. Ahora, ¿dónde está el equilibrio que debe haber en este sentido? Bueno, por un lado, reconocer que la Biblia es inagotable, que podemos estudiarla y nadie va a poder decir nunca, bueno, ya la acabé, ya no hay más que sacarle al estudio de las Escrituras, sino que siempre allí, mientras más y más la leemos, la escudriñamos, encontramos nuevos y nuevos tesoros. Para el presente es un libro y una enseñanza atemporal que ha tenido un impacto y lo tendrá para toda la vida, en todo momento, en toda cultura, en toda época. Pero el otro extremo es no forzar las interpretaciones cayendo en la especulación simplemente por el deseo de ser originales o seguir las corrientes populares. El Apocalipsis, por ejemplo. El Apocalipsis no es solo un libro del futuro, sino un libro también del pasado y del presente. ¿Ok? Cuando nosotros entonces allí estudiamos el Apocalipsis, vemos cómo
en sus enseñanzas, ahí encontramos la necesidad y el llamado a que nosotros debemos mantenernos firmes en nuestra fe histórica, sin ceder, pues, a ese deseo, a esa comezón de, como les digo, presentar una nueva verdad, ser innovadores, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos seguir creciendo nosotros en el conocimiento de la palabra de Dios sin nosotros especular o abandonar las verdades que son eternas, inalienables? Bueno, para ello es necesario estudiar la Biblia con humildad, con oración y con disposición a ser guiados por el Espíritu Santo, pero siempre, siempre probando todo a la luz de las Escrituras, ya que ella se interpreta a sí mismo. No cambiamos nuestra fe por lo que está de moda, sino que evaluamos todo desde la palabra de Dios, entendiendo que hay aspectos de forma que de manera estratégica es necesario que nosotros podamos cambiar. Pero hay allí un hilo muy delgado que nosotros debemos mantener, que solo con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo lo podemos hacer bien. Ahora, ¿cómo discernimos si una nueva interpretación profética es de Dios o no? ¿O es un error? Bueno, entonces toda luz nueva va a estar o debe estar en armonía con la revelación anterior, pues Dios no se contradice. Eso lo estudiamos en esta semana. Una nueva comprensión que contradiga verdades fundamentales no puede venir de Dios. Por eso el estudio comunitario, personal y la oración, pues es el principio de la manera o que es necesario para lograr una interpretación bíblica efectiva. Es clave hacerlo, entendiendo que en la multitud de consejos hay sabiduría, pero en el consejo donde todos están concentrados en respetar el escrito está y no entonces intentar yo imponer mi propia forma de interpretación de acuerdo a lo que a mí me agrada. Porque de esa manera nunca nos podríamos poner de acuerdo. Ahora, ¿qué nos enseña el hecho de que al final todo pasará? Génesis, inicios, principio, Apocalipsis, revelación y después entonces nos presenta el final de la historia. Si algo hemos podido ver esta semana a lo largo de mi vida, cuando perdimos a nuestro hijo tan joven, con esta tragedia que acabamos de conocer en este lugar allá en Dominicana, es que somos finitos, que somos frágiles, que algún día seremos olvidados. Y esto me llama la atención. Algún día seremos olvidados. Saben, en mi caso, yo, por ejemplo, no hay un día que yo ore por mis hijos, que yo los encomiendo a Dios. Y no hay un día en el que yo pues recuerdo a mi hija que está lejos, que ya tenemos muchos años, 9 años sin verla. Y no hay un solo día que no recuerde yo a mi hijo que ya no está. Pero luego entonces pienso que, como todo, ¿no? Todo pasa. Hoy día, como les digo, el mundo, la noticia es, wow, esto y la tragedia. Pero pronto nos vamos a olvidar de eso que pasó. Ya mucha gente ni se acuerda de cuando yo perdí a mi hijo. Y solo los padres nunca dejarán de olvidar a los hijos que perdieron. Pero algún día todos seremos olvidados por completo, en el que nadie prácticamente nos recordará. ¿Por qué? Bueno, porque al final mi esposa y yo y sus hermanas y la familia que siempre recordará a mi hijo, pues algún día tampoco estaremos. O sea, lo que quiero significar es que algún día
todos seremos olvidados. ¿Ok? Olvidados por el mundo. Pero nunca seremos olvidados por Dios. Él nos conoce desde el principio. Él nos puso nombre. Y aunque la muerte nos toque, lo lindo que hemos podido ver en la revelación profética es que Dios tiene el control y que la muerte no tiene la última palabra. En Cristo hay resurrección, hay redención y hay promesa de vida eterna. Y esa esperanza es la esperanza que nos debe motivar a vivir firmemente anclados en las promesas de la Biblia. ¿Cuál es la conclusión? Disculpen que me emociono. Todo comienza y termina en Dios. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Y en todo esto está como centro Cristo y su sacrificio. Cristo y la salvación que Él ganó para nosotros en la cruz. Así que nuestra ancla debe estar en Él, la fe en Cristo y en su sacrificio. Así que entonces, cuando hacemos de Cristo el centro de toda palabra y lo colocamos a Él como el ancla firme en medio de la confusión del mundo actual, entonces allí entendemos que Él lo controla todo. No debemos especular. Ya tenemos también luz suficiente, ¿no? Para, con lo revelado, entender quién es Satanás, quién es Dios, y decidir estar del lado del ganador, aunque el conocimiento es inagotable. No necesitamos, incluso necesitamos no conformarnos a este mundo, a este siglo. Es decir, nosotros tenemos que entender que somos finitos, que somos frágiles y que esta vida es pasajera, es un suspiro. Y que cada día que yo viva, lo debo vivir bien. Lo debo vivir para Cristo. Lo debo vivir como si fuese el último día. No necesitamos temer tampoco al futuro, porque Dios ha estado en el pasado, está en el presente y garantiza nuestro futuro. Así que hoy, al cerrar esta semana de estudio, pues yo te invito a que hagamos un compromiso renovado con el estudio de la palabra de Dios, con una fe firme en lo que hemos creído y con una disposición humilde a seguir aprendiendo cada día más y más bajo la guía de Dios. Todo pasará, pero Dios y su palabra son los que permanecen para siempre. Y si tú y yo estamos en Él, también nosotros permaneceremos para siempre. Dios te bendiga. Que Dios te regale un día lleno de bendición. ¿Qué pasaría si hoy fuese mi última oportunidad o la tuya? Somos más que victoriosos en Cristo Jesús. No tenemos nada que temer. Él está al control. Vivamos para Él. Padre bendito, gracias. Gracias porque eres un Dios maravilloso. Siempre has estado, estás y estarás al control, aunque a veces hay cosas que no entendemos. Tú siempre estás allí. Algún día lo entenderemos todo. Bendícenos a todos. Consuela a tanta gente triste. Regálanos un día de bendición. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, mi querido amigo, Dios te bendiga. Una vez más, gracias por escuchar la palabra. Una vez más, te pido que le puedas dar entonces like, que te puedas suscribir y puedas compartir esto que va a ser de bendición para otros. Conviértete tú también en un canal de bendición. Dios te bendiga, feliz día.